Proseguiremos con esta serie que hemos comenzado este año sobre la presencia de Cristo. Y puse el título así a propósito: presencia, perdón y misión. Para que nos preguntemos, ¿presencia de quién? Estamos hablando de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo que está en su iglesia, pero la presencia de Cristo que también está en este mundo. Es decir, Cristo ingresó a la historia de este mundo, y eso ya lo vimos. Cristo nació en un pesebre oscuro. Hemos visto también que Cristo viene a través del mensaje que se predica y la responsabilidad que tienen los predicadores. La presencia de Cristo en los niños es bastante conmovedora, así como el juicio que Dios establece sobre aquellos que dañan a las criaturas. Y esta mañana nos toca ver el tema, como ustedes ya lo habrán notado, en el capítulo 18, porque donde están dos o tres, o porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y efectivamente Cristo está presente con nosotros, que hemos estado orando y oramos en el culto, pero también está en la familia, cuando los padres se reúnen para orar. Y es importante, creo, que pensemos en la enseñanza que tenemos en este capítulo sobre la presencia de Cristo, el perdón y la misión que el Señor nos ha dado. Este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, y yo lo he vuelto a leer y pienso que se prolonga hasta el 19, versículo 12. Les voy a decir por qué después. Y en este capítulo hay temas que el Señor va tocando, y básicamente es de relaciones personales. Porque el primer conflicto, aparte de los conflictos internos que podamos tener con nosotros mismos, es con la otra persona. En la comunidad conyugal, bueno, podemos estar en desacuerdos. En la comunidad familiar, hay tantos hijos que viven resentidos con sus padres, o tantos padres que ya no toleran a sus hijos. Y podemos ir hablando de la comunidad laboral y de la comunidad social y política, ya no hablemos, pero básicamente es un desencuentro en términos personales. Y a mí me ha parecido que los himnos han estado también escogidos esta mañana, que mientras estaba pensando y orando, ¿no? Es muy, muy importante. Nuestros odios inhumanos cura con tu inmenso amor. Y caramba, ¿cómo nos habla a la situación que estamos pasando? Y para aquellos que estamos viviendo en este tiempo, esto no comenzó ahorita, ya comenzó bastante tiempo, porque nunca he visto un parlamento con tanto odio. Y tengo mis años. Y estuve también con otros miembros del Partido Comunista, pero no nos tratamos con odio. Es decir, ahora la situación ha cambiado porque hay odio por ambos lados, y el odio no construye nada. El odio siempre destruye. Bueno, y en el pasaje, cuando ustedes lo leen, van apareciendo temas sumamente importantes para las relaciones humanas. El primero es la humildad. ¿Recuerdan lo de los niños? Si no aprenden, se convierten como un niño.
no pueden entrar en el reino. Después la responsabilidad, porque no le podemos echar la culpa a nadie por las decisiones que tomamos. Somos seres responsables y tenemos que aprender a usar bien nuestra libertad. En el capítulo 15, de ahí vamos a partir ahora, verso 20, se nos habla de que toda persona es importante. Y las palabras que se usan aquí, que vamos a comentarlas, tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños. Menospreciar, despreciar, son palabras sinónimas. Y el Señor se está dirigiendo allí a la comunidad de creyentes, a la iglesia. Y ya Santiago se va a encargar de decirnos en otra forma que si entra un hombre rico con todo su atuendo y su... No, le pase usted adelante, pero si viene uno pobre, lo sientan por ahí nomás. Santiago. Entonces, se pueden maltratar a las personas. Y nos habla también del lugar que tiene la disciplina eclesiástica, pero la solidaridad. Porque la disciplina dentro de la iglesia jamás debe ser para destruir a las personas, sino para hacerlas volver al camino. Y es muy triste que a veces se nos diga, Dios perdona, pero la iglesia no. Tenemos que aprender a perdonar, porque todos tenemos problemas y todos somos pecadores. Y la disciplina ayuda a no condonar tampoco las cosas que están mal, pero hacer volver a aquellos que están en falta. Y se corona este pasaje con una parábola que cuenta el Señor, que da respuesta a lo que Pedro ya... ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir, Señor? Y viene la parábola del rey. Muy interesante que el Señor escogió un rey. Y ese rey tenía un ciudadano que le debía millones, hoy diría 1.500 millones de soles. Y otro que le debía 150 soles. Pero los dos le debían y los dos no podían pagar. Entonces, el que debía más, el rey le dice, bueno, véndanlo a él, a su familia, y que me devuelva la plata. Señor, se arrodilla, ¿no? A clamar, yo te lo voy a pagar todo, dame tiempo. Y el Señor, el rey, le dice, ya, anda. Y este hombre cuando sale, ¿qué pasa? Encuentra a otro ciudadano, a otro servidor también del rey, que le debía 150 soles. Y lo empieza a estrangular, págame, y lo mete en la cárcel. Y el rey lo castiga fuertemente. Porque nos está hablando de cómo Dios perdona. Y cómo nosotros como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunidad del Espíritu Santo, tenemos que tratar a personas que de alguna manera nos han ofendido, nos han maltratado, o con las cuales no tenemos una buena relación. Y ya nos damos cuenta que el perdón es la experiencia humana más profunda en un sentido que podamos tener. El perdón es la experiencia casi imposible para algunas personas. Y que el Señor en varias oportunidades a través del Nuevo Testamento nos dice que la oración no vale mucho o no vale nada si no hay perdón. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Han visto cuántos están orando y haciendo publicidad? Vamos a orar por el Perú, ¿para qué no? Y piensan que todos se llevan bien. Y piensan que Dios va a contestar esas oraciones.
Bueno, lo que estoy tratando aquí de decirles que para nosotros como cristianos, el perdón está relacionado con el Dios a quien ofendemos. No es solamente una tarea humana, sí. Hasta la Clínica Mayo tiene todo un programa para hablar del perdón. Yo me puse a buscar ahí también. Algunas veces voy al Google, ¿no? Para ver eso. Qué interesante todo su programa. Y el acercamiento psicológico, psiquiátrico. O sea, hay eso. Sabemos que necesitamos perdón. Pero cuán ingenuo es pensar que es fácil perdonar. En realidad es una tragedia que nos acompaña y hay veces, porque el perdón está muy vinculado, digo, con la necesidad humana de amar. Y en el otro extremo encontramos el odio. Y no perdonar es envenenarnos a nosotros mismos, porque el odio envenena. De allí que el escritor a los hebreos haya dicho que ninguna raíz de amargura entrando en ustedes los separe del Señor. Y como pastores sabemos que lo mejor que le podemos decir a una persona que tiene ese tipo de problemas u otros, porque en el ministerio cristiano hay otros problemas también, no dejes que esto que te está sucediendo te amargue la vida. Porque ahora se habla mucho de felicidad, pero se habla porque hay necesidad. Hay demasiadas personas amargas. Y por supuesto una persona amarga que odia le hace la vida imposible a las otras personas. ¿O no es así? Bueno, entonces un pasaje como este nos está trayendo enseñanzas que son tan importantes de poder meditar en ellas. Y la primera es esa. No podemos hablar del perdón si es que no estamos haciendo una consideración cuidadosa de quién es el Dios en quien creemos. ¿Quién es Dios? Y claro, es fácil decir Diosito, ¿no? Como se escucha mucho. Pero Dios, es santo. Diferente que nosotros. Le repulsa el pecado. Y sin embargo, acepta a los pecadores. Y Dios se manifestó en Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando volvemos a leer los evangelios, yo los invito a que léanse el evangelio de corrido, el de Marcos, que es el más corto. Una y otra vez, el Señor está hablando del perdón. Es decir, vete a tu casa, alguien te ha acusado, no, yo también te perdono, no peques más. ¿Y cuántas veces el Señor va diciendo, hablando del perdón? Y algo que me llama mucho la atención con la iglesia protestante en este tiempo evangélica, es que hablan más del amor que de nuestra tragedia personal. Claro, para muchos es muy bonito escuchar Dios te ama, pero Dios juzga también. Y Dios muestra que es Dios, diciéndonos qué cosa es lo que repulsa. Entonces el pecado no viene a ser error, no viene a ser debilidad solamente. Bueno, eso pasó, pues así fue la vida, tuvimos mala suerte. No, es algo que agravia a Dios. ¿Y cuán grave puede ser el pecado? Tan grave como que nos hacen celebrar este sacramento continuamente. Porque la cruz no tiene sentido si es que nosotros no somos pecadores. En la cruz Jesucristo llevó nuestros pecados. Y no había otra forma de arreglar la relación de Dios con el hombre, sino esa. Y entonces, cuando hablamos de la iglesia,
Estamos hablando de una comunidad que por la gracia y misericordia de Dios, sus miembros han recibido el perdón de Dios y que deben manifestar ese espíritu de perdón también con las otras personas. Y claro, esto se escucha bien, pero al momento de practicarlo, ahí es donde viene el gran problema, ¿no? Y yo los invito a que miremos rápidamente, vamos a ver los pasajes. Y el primer pasaje que me ha hecho pensar mucho es este: tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños. Está dirigido a la iglesia y le llaman la atención, tengan cuidado. ¿Quiénes son los pequeños? Yo lo tomo en los dos sentidos que pueden aparecer. Uno, los niños, y el otro, los creyentes nuevos, porque en el ámbito judío se acostumbraba también a llamarlos a esos nuevos pequeños. Entonces, ¿qué estará diciendo aquí? ¿O qué habrá querido decir el Señor? Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No voy a decir mucho, pero hay ángeles. Y hay ángeles que están muy cercanos a Dios. Y hay ángeles que nos cuidan. Hay toda una angelología, es una parte de la teología. Pero esa es una realidad espiritual. Y esos ángeles están muy... Pero aquí viene lo que dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ajá. Entonces, no hay persona pequeña en términos económicos, en términos culturales y de educación. No. Todos los seres humanos delante de Dios tenemos valor. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nadie debe ser despreciado por ninguna razón. Y una comunidad que desprecia a alguien podrá ser partido político, pero jamás iglesia. Y es muy importante notar, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes en busca de la que se ha perdido? Y claro, uno se pregunta, eso no parece lógico. Yo me voy por una y dejo las 99. ¿Y qué me garantiza que no se vayan a perder las 99 si las dejo solas? Entonces, sí, claro, hay una explicación. En el pueblo de Israel, los pastores tenían un trabajo colectivo. Es decir, no solo cuidaban su propio rebaño, sino juntaban rebaños y se ayudaban unos con otros. Pero cuando un pastor sabía que se había perdido una de sus ovejas, ¿qué era lo que hacía? La iba a buscar. Y no había obstáculo que le pudiera impedir esa búsqueda. Ni los ríos, ni precipicios, ni nada. Hasta encontrarla. Y en este contexto, creo que nos está hablando de dos cosas. Uno es el trabajo de evangelización. Es decir, todos los seres humanos deben escuchar que Cristo es el Salvador. Y lo ha dicho con toda claridad, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y solo hay que sentirse muy ufano de lo que somos, de que de alguna manera estamos encima del género humano, para no darnos cuenta que somos pecadores como todo el género humano. Y que si el Señor ha llegado a nuestra vida no es porque lo merecemos, sino por su gracia. ¿No es cierto? Pero la persona que no llega a entender su situación frente a Dios, no va a buscar el perdón de Dios. Puede ser muy religioso, muy religiosa, eso sí es. Nadie quita que haya religión, pero no hay fe en el Dios vivo y verdadero. Hay una fe religiosa, de la religiosidad,
popular, evangélico, protestante, como de la católica, pero que al otro lado de la fe no hay penitencia, no hay dolor cuando se obra mal. Y esa es parte de la tragedia. Y ahí nos damos cuenta que solo por la gracia de Dios es que podemos ver nuestra fealdad espiritual y pedirle a Dios que tenga misericordia. Y los poetas lo dicen a veces mejor. Hay quien pudiera, de ansiedad temblando, a un mundo de inocencia renacer. Esa es la experiencia humana. Necesitamos la gracia de Dios. Les decía la evangelización, sí, todos necesitan o necesitamos conocer a Cristo para llegar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ah, pastor, eso es muy estrecho. Pues estrecho es el camino. Y la segunda instancia, que es la que pienso que también está aquí, tiene que ver con la iglesia. Es decir, no solamente la evangelización, pero hay personas, hermanos, que pueden tener problemas y no se acercan a la comunidad que es su iglesia. Y hay muchas razones que pueden haber, pero se nos pide a los pastores y a una iglesia que tiene sentido misionero pastoral de preocuparnos por aquellos que por alguna razón no están cerca y buscarlos y orar con ellos y animarlos en su fe. Lo dejo ahí. Y que esto está hablando fuertemente a la iglesia sin duda, porque el Evangelio de San Mateo es el único que habla de iglesia. Ustedes notarán en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos 2 veces que se habla de la iglesia. Y la otra ya la vimos, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Subrayo ganado. Porque otra vez, no es para castigar a nadie, es para ganar a la persona. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 2 o más, para que todo lo que se diga conste en los labios de 3 testigos. Hay ecos de Deuteronomio allí. Si tampoco a ellos hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Una persona que ha rechazado la fe, que quiere vivir una vida desordenada, desobediente, y que lo único que va a hacer es traer mal testimonio a la comunidad. Pero cuidado, debemos pensar en eso del mal testimonio. El día miércoles, para los que estamos en la oración, yo los animo a estar en la oración. El doctor Miguel, que está leyendo un libro, El Cristo Total, ¿no? Hizo una lectura que a mí me pareció que hay que darla a conocer. Roldán, el autor, es amigo. Y él, como muchos otros hermanos, podemos predicar en una iglesia. Él estuvo predicando en una iglesia sobre Cristo como el Señor de la pareja y de la familia. Y luego que predicó, una dama de la comunidad estaba llorando. Y dice, pastor, por 13 años yo he recibido el maltrato de mi marido. Con palabras, con acciones. No ha respetado el que yo no quisiera tener relaciones. Me ha violado. En formas diferentes ha abusado de mí.
Y el pastor le dice, ¿y por qué no te divorcias? Cuando le digo eso, él me dice, vamos a dar un mal testimonio. ¿Y quién es tu marido? El pastor de la iglesia. Horrible, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Triste. Entonces, lo que un pasaje como este nos está llamando es a que pensemos que el pecado no es una cosa liviana, es grave. Y tan grave que llevó a Cristo a la cruz. Pero esa misma cruz nos habla de ese Dios que ya apunté algunas cosas, que nos dice que es amor. Y nos ama como somos, tales como somos. Pero nos ama no para que sigamos siendo iguales, sino para cambiar nuestra vida. Nos ama para que aprendamos a amar. Nos ama para que aprendamos a perdonar. Nos ama para hacernos más humanos. De eso se trata, la santidad. A algunos les repele hablar de santidad, pero eso es lo que quiere decir, ser tan humanos como Jesús. Aprender a ser humanos. Entonces, siempre con la palabra de reprensión está la palabra de gracia del Señor. Y para mí me lució muy consolador, ¿no? Lo que hemos leído en la lectura antifonal. No sé si lo han apreciado en su intensidad. He escuchado, dice Jeremías, he escuchado a Efraín llorar y lamentarse. Era una comunidad, ya sabemos, del pueblo de Israel. Y luego ese Benjamín está hablando, ese Efraín está hablando. Me azotaste. Es decir, él sabe que va a estar bajo un juicio del Señor. He sido castigado como un novillo indómito. Bueno, pero haz que me vuelva a ti, y a ti me volveré, porque tú eres el Señor mi Dios. Nos da siempre la oportunidad de volver, de regresar. Después de apartarme de ti, me arrepentí. Después de reconocer mi falta, me herí en el muslo. Me quedé avergonzado y confundido, porque cargué con la afrenta de mi juventud. O sea, se siente mal, hay un sentido de culpa. Y sin duda que lo hemos sentido más de una vez. Pero miren cómo termina, con la gracia de Dios. Pero Efraín, pero Pedro, pero Juanita, ¿no? Pero Efraín, tú eres mi hijo más querido. Eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti el corazón se me estremece. Ciertamente tendré de ti misericordia. Pasó por alto el Señor la inconducta de Efraín. Él pasa por alto las cosas que podemos hacer porque Dios es amor y no, el costo ha sido grande. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, frente a esta situación, creo que es importante que como iglesia, como cristianos, prestemos atención. Y lo interesante de este pasaje también es que lo que se quiere es que si hay personas que por alguna razón se han extraviado, puedan volver al redil. Y todo eso no se consigue sino con amor. Y ahí es donde yo encuentro la enseñanza importante en este capítulo de la presencia de Cristo. ¿Se han dado cuenta?
en el versículo 20, porque donde dos o tres están congregados, se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo está en medio de la comunidad perdonada y perdonadora. Esto le da sentido. Cristo va a estar en una forma especial cuando celebremos ahora la cena y delante de Dios, cada uno reconozca su situación delante de Dios y pueda recordar una vez más que fue al Calvario por ti y por mí, que es mi Salvador, que la relación es de tipo personal. Yo creo que hay bastante para pensar y sentir, porque muchas veces la culpa agobia, maltrata, pero el Señor nos dice, yo te amo, tú eres muy querido para mí, siempre he tenido misericordia, pero no porque el pecado no sea una cosa grave, sino porque hay una cruz que nos habla de lo que le costó a Dios, la salvación de su pueblo. Y algo que sí quisiera que noten también es, ¿recuerdan que uno de los encargos de la semana pasada que le dio el Señor a Pedro es todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo? ¿Recuerdan, verdad? Y yo quisiera que noten que en este pasaje se lo dice a la iglesia. De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esa comunidad perdonadora, porque ha sido perdonada, que es portadora del Evangelio, debe invitar a todos a recibir la gracia de Dios en Cristo. Y no porque tenga ningún poder en sí misma, sino porque sabe que el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Que no importa cuán lejos pueda estar del Señor, Él quiere atraerlo nuevamente. Y puede decirle a una persona en el nombre de Cristo, tus pecados han sido perdonados. Da la gloria a Dios. Y ese ministerio es misión. Y lo realizamos como iglesia evangelizando, pero también dando instrucción a los niños, instruyendo a los adultos, viendo a las personas que pueden estar en problemas particulares para asistirlos, no para condenarlos, para asistirlos, para ganarlos para el reino de Dios, para mostrar el amor. Y ahora se habla de la presencia de Cristo y la oración. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que pidan, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Y hay veces las personas se ponen de acuerdo para orar. Dos o más, como les comuniqué, están llamando a orar por el país. Y no pasa nada. ¿No se han dado cuenta? Hay muchas oraciones, pero no sucede nada. ¿Por qué? Por supuesto, porque el Señor es soberano y Él va a contestar de acuerdo a su buena voluntad. Es que no hay ninguna garantía de que hemos entendido de que si no perdonamos a otros, tampoco el Señor nos va a perdonar ni nos va a escuchar en nuestras oraciones. Triste, doloroso, pero pueden levantarse todas las oraciones que quieran en el Perú. Pero si no venimos a Cristo y si no hacemos el esfuerzo por proclamar a Cristo, y si pensamos que nuestra misión es como la de los políticos, querer salvar al Perú, cuando todo es una miseria, hermano. No podemos fiar de quién va a salvar al Perú. Y el Señor se le ha ocurrido salvar al mundo
por la locura de la predicación. Restaurarlo a través del discipulado. Encargarles que lleven la bendición a este mundo. Pero no, nos podemos entretener en otras cosas. Y lo que nos está diciendo, y eso fue para mí lo que yo encontré al estudiar Filipenses, es que ese carácter del reino y esa visión que se tiene de la gracia de Dios en Cristo, que nos llama a participar del reino de Dios, eso hay que comenzarlo a vivir acá. Aquí es donde hay que ser humildes, aquí es donde no hay que mentir, aquí es donde hay que buscar la justicia. Son valores del reino. Entonces, no es que los cristianos no puedan participar en política, podemos, pero que sea un llamado y que no nos contagien los corruptos. Y no todos tienen ese llamado. Entonces, hay cosas serias de la oración y yo creo que tenemos que aprenderlas. Nos podemos poner de acuerdo para orar y orar como iglesia. Orar de manera que estemos en paz. Y me llama la atención cuando dice el Señor acá, una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo, porque se puede entender directamente y literalmente como yo lo he explicado, ¿verdad? Pero pudiera ser, porque en castellano se dice, oye, pónganse de acuerdo antes de orar. Y a los esposos les dicen, no se vayan a dormir sin haberse amistado. Entonces no es cuestión solamente de pensar en la oración como parte de lo que sí le corresponde sin duda a la iglesia. Y finalmente, porque donde están dos o tres, porque siempre lo veo en otra versión, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La centralidad del culto al Señor. Creo que ha sido una dispensa que podamos usar el Zoom, pero no hay como adorar al Señor en comunidad, que es lo que Él quiere. Porque hay cosas perversas que suceden, ¿no? Prendo el Zoom y me voy a hacer otra cosa. Ah, sí, ya escuché el culto, escuchar el culto. No, el culto no se escucha, a Dios se le adora. Vamos a escuchar muchas cosas, pero donde vamos a escuchar la palabra de Dios será leyendo y escuchando la predicación, que a pesar de todas las limitaciones que tenemos como pecadores, el Señor quiere llegar a nuestra vida. Entonces eso de escuchar el culto es muy raro. Venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios, venimos a orar a Dios, venimos a escuchar la voz del Señor. Venimos a tener comunión con Él y unos con otros. De eso se trata. Y termino, porque mi esposa me aconsejó hacerlo. Entonces, para estar en buenas relaciones. Recibir su perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? Hace la pregunta Pedro. Y el Señor le pone la parábola que ya les he dicho. Y la parábola lo que manifiesta es que Dios, siendo Rey y soberano, es amor. A pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Y por su amor nos atrae. Y cuando escucha nuestra oración y nuestra solicitud de perdón, nos perdona. Porque lo ha hecho todo para nosotros en Cristo Jesús. Y cada vez que anunciéis este evangelio, la muerte del Señor es lo que estamos anunciando. Y que Él volverá. Y mientras Él vuelve, está con su pueblo cuando se reúne para adorarlo y celebrar el sacramento. Que Dios nos bendiga y nos haga bendición. Amén.